A principios de 1980, el gobierno Suárez trasladó al general Torres de su cargo de máximo responsable de la división acorazada de Brunete a gobernador militar de La Coruña. Fue entonces cuando el periódico Diario 16, que dirigía don Miguel Ángel Aguilar, aseguró que esto se debía a que el general Torres había intentado dar un golpe de estado contra el gobierno Suárez, lo cual ya de por sí era complejo, porque a un militar que intenta dar un golpe de estado lo lógico es encarcelarle y someterle a consejo de guerra, no trasladarle a otro cargo donde va a tener a su mando unidades militares como era La Coruña. ¿Qué está pasando aquí? Te recuerdo que ya no mandas esta división. Mira, Pepe, nadie discute que la acorazada está a tus órdenes, pero yo estoy aquí siguiendo instrucciones de Armada y del Rey. El 25 de enero de 1980, el general Torres abandonó la jefatura de la división acorazada de Brunete para pasar a ser gobernador militar de La Coruña. Aquel cambio en aquella división fue especialmente polémico por la lectura de él que hizo el director de Diario 16, don Miguel Ángel Aguilar, que publicó en portada: "Una intentona militar ha sido abortada en Madrid". Es decir, que el cese se debía a que el general estaba tramando ni más ni menos que un golpe de estado. Pero lo de Torres es bien sencillo. Tenemos esa información por dos vías, los hombres de la UMD, y entonces tuvimos noticias de que Torres había dicho que se vengaría si mataban a alguien de la división acorazada, que había hecho maniobras callejeras muy sospechosas, y se lo comunicamos al gobierno. Y efectivamente, entonces cesaron. Lo mandaron a La Coruña. Lo cesaron estando de vacaciones en Canarias y lo mandaron a La Coruña. El ministro de Defensa, don Agustín Rodríguez Sagún, desmintió inmediatamente todo lo publicado por Diario 16 y anunció indignado que se tomarían medidas contra el periodista. Especular a la posibilidad de un golpe militar a la turca, bueno, es producto o bien de la ciencia ficción o bien de los intereses concretos de algunos señores que intentan constantemente introducir factores de tensión en una vida que ya está suficientemente tensionada por la existencia de problemas reales. Don Miguel Ángel Aguilar fue procesado por injurias al ejército. La mayoría de periodistas se mostraron muy escépticos con lo dicho por Aguilar. El director de El País, don Juan Luis Cebrián, consideró que el golpe denunciado por Diario 16 era fruto de un análisis equivocado. Y la historia esta de intentona militar abortada en Madrid, que se publica el 25 de enero del 80, y que el país no la huele, y que incluso hace un editorial pues muy crítico, que empezaba de manera inolvidable para mí. Decía: en Madrid, como dijo Azaña, las tonterías arraigan mejor que las acacias. O sea, llamaba eso una tontería, y yo ya estaba procesado por lo militar el día que publican semejante historia. Pero bueno, esas cosas pasan. Por su parte, el director del periódico de Cataluña, don Antonio Franco, publicó un editorial en el que, dirigiéndose a Diario 16, le decía: "No más golpes, por favor". De hablar de malestar en el ejército a pensar en el peligro permanente de un golpismo irremediable, hay un abismo. El periódico de Cataluña incluía además una entrevista al general Torres, donde este se mostraba como una persona abierta que no tenía nada que ver con el golpismo. También el columnista del diario ABC, don Jaime Canmani, escribió un artículo al respecto. El último susto en materia de espadines nos lo dio don Miguel Ángel Aguilar, con ese anuncio de asonada que puso en la primera página de Diario 16. Si la noticia nos lo hubieran dado en Informaciones, habríamos podido pensar que era cosa de don Emilio Romero, que no sabe ya cómo meter en cintura a la Moncloa, o un truco de don Sebastián Auger. Vaya por Dios, podríamos pensar mal pensados, ya quiere don Sebastián Auger arreglar el problema por las bravas. Pero no, ha sido cosa de Diario 16, donde, según cuentan los enteres de la política menuda, tiene una alta participación el partido de UCD. ¿Cómo resultaría tener al partido en el gobierno en el capital de la empresa? Porque bueno, tenían ahí a Rupérez y a Domenech, claro, y a Isar... Bueno, porque en un momento determinado, como todo estaba como estaba, pues deciden que hay que pedir ayuda al partido del gobierno, y el partido del gobierno pone ahí unos millones y pone ahí unos consejeros. Contaba Diario 16 que el general Torres, jefe de la división acorazada, había sufrido alguna veleidad conspiratoria, algo así como un síndrome primorriverista,
y que por eso le habían quitado el mando de la división acorazada y le habían enviado a Galicia a velocidad de cohete espacial. No me parece que esté muy claro que a un jefe militar sorprendido en trance de conspiración, pronunciamiento o golpe de estado le tengan que destinar a un lugar donde pueda tener a su mando no una división, sino 5 divisiones. En resumen, todo parecía indicar que don Miguel Ángel Aguilar se había equivocado. Unos meses después, el presidente del Grupo 16, don Juan Tomás de Salas, despidió a don Miguel Ángel Aguilar como director. La dirección del periódico Diario 16 fue asumida provisionalmente por don Justino Sinova. Es una circunstancia muy original o muy polémica, que es que don Miguel Ángel Aguilar, que era como el primer gran director de Diario 16, no el primero, pero el primero que había tenido una etapa amplia, se va después de haber denunciado un intento de golpe de Estado, aunque también se habla de tema de venta. No sé cuál fue las dos historias, pero eran los dos temas, digamos, que existen, y entonces se le destituye de manera repentina y mientras se busca director asume usted la dirección. Bueno, eso fue una etapa de interinidad, fueron 30 días desde la destitución de Miguel Ángel Aguilar hasta el nombramiento de Pedro J. Ramírez, ¿no? El periódico estaba en una situación difícil desde el punto de vista económico, como consecuencia de la difusión, evidentemente, ¿no? Y la empresa tomó la decisión que luego se demostró que era una decisión acertada, la decisión de cambiar de director. Y a mí me pidió la empresa que en el periodo transitorio, que iba a ser breve, pues yo me ocupara de mantener pues el estilo del periódico. Bueno, eso es lo que hice. La operación duró un mes aproximadamente, e inmediatamente se incorporó Pedro J. Ramírez y yo me incorporé, o seguí en el periódico, pero como director adjunto con Pedro J. El hecho de que un año después el general Torres Rojas fuera detenido por su vinculación con el 23F llevó a que el señor Aguilar reivindicara que tenía razón, aunque su participación estricta en los sucesos de 1981 no acredita que intentara un golpe de Estado en 1980. Que si a determinadas informaciones de la prensa se les hubiera prestado caso, si les hubiera prestado atención en su momento, a lo mejor no hubiéramos tenido el 23 de febrero. Porque yo publiqué en el Diario 16, que entonces lo dirigía, una información contando las actividades golpistas del general Torres Rojas, y a mí eso me costó la dirección del periódico, entre otras cosas, y un consejo de guerra que se me inició y que después fue, al cabo de los meses o del tiempo, con la reforma del Código Penal, etcétera, o del Código de Justicia Militar, acabó sobreseído. Pero aquello fue naturalmente desmentido como algo carente por completo de sentido y de no sé qué. ¿En qué estaba este dignísimo oficial o este dignísimo general? Estaba sencillamente trabajando en eso, como se vio con toda claridad unos meses después. Por otro lado, la destitución del señor Aguilar pudo estar motivado por eso, pero tampoco hay que olvidar que el periódico Diario 16, que había nacido con una tirada de 70.000 ejemplares, en el año 80, bajo la dirección del señor Aguilar, tenía una tirada de 50.000, y va a la baja hasta el punto de que no solo se ponía en cuestión la dirección del periódico, sino la propia supervivencia del periódico, lo cual también influiría en el contexto de la destitución.